Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este especial constituyente de agricultura. El objetivo de este programa es conversar un poco sobre lo que está pasando en la Convención Constitucional, sobre las normas aprobadas, explicar en fácil qué cosa está pasando también en la Convención para que podamos participar del debate público de la mejor manera posible, estando informados sobre en qué etapa está cada tema, especialmente los que nos interesan a cada uno. Uno de esos temas importantes es lo que está pasando en materia de pensiones y para eso está con nosotros Patrick Poblete, que es ingeniero e investigador del Instituto Res Publica. ¿Qué tal, Patrick? Bienvenido a esta edición del especial constituyente de agricultura. No, muchas gracias, José Francisco, por la invitación. Están pasando muchas cosas en la discusión sobre pensiones, en la convención, así que es un espacio clave que nos podemos dar para discutir acerca de esto. Bueno, una de las cuestiones que sin duda ha marcado el debate público es precisamente la discusión en materia de pensiones. Y esto obviamente no es solo constitucional, sino que también está en materia de gobierno, está en el programa de gobierno, pero cuentan un poco en qué está este tema en la convención, especialmente cuando la semana anterior fue tan polémica respecto, por ejemplo, a las declaraciones del convencional Bernardo Fontaine. Bueno, la semana fue bien movida en términos de las discusiones que se fueron dando. Todo lo que tiene relación con pensiones se ve en la comisión número 4, la Comisión de Derechos Fundamentales, bajo la lógica de que está dentro del derecho a la seguridad social. Y en esta convención, o sea, en esta comisión se revisan tanto las iniciativas que presentan los convencionales como las iniciativas populares de norma que de alguna forma hablaban, que trataban sobre el derecho de seguridad social. Y es por eso que a esta comisión llegaron dos iniciativas que son las que de alguna forma han dirigido el debate sobre las pensiones. Una era Con mi plata no, que fue la más votada, que obtuvo sobre 60.000 firmas, apoyo en el proceso de participación popular. Y la otra era la de No Más AFP, presentada por el señor Luis Mesina, que obtuvo poco más de 24.000 apoyos. Y la polémica surge y comienza a razón de que efectivamente en la comisión se rechaza Con mi plata no, que es esta iniciativa que busca, entre otras cosas, asegurar, proteger la propiedad de los fondos de pensiones de los trabajadores de cara a evitar una expropiación, de cara a evitar que terminen en un fondo común de administración estatal. Con mi plata no buscaba proteger en el fondo los fondos de los trabajadores y eso se rechaza. Pese a ser la iniciativa, de todas las iniciativas que se presentaron en la convención, la iniciativa popular que más firmas, más apoyo tuvo respecto de las iniciativas de todas las comisiones. Y por otra parte se aprobó entonces la iniciativa presentada por el señor Mesina, por No Más AFP, que busca que la administración de las cotizaciones, la administración de los ahorros de los trabajadores pase a ser dirigida por un ente estatal, ¿cierto? Y eso abrió de alguna forma puntualmente la discusión, hizo que estallara la discusión sobre pensiones. Pero ese mismo día que esto pasó en la Comisión de Derechos Fundamentales, en el pleno de la convención se estaba discutiendo acerca de propiedad y se introdujo una indicación que buscaba hacer lo mismo un poco, proteger los fondos de los trabajadores respecto de la posibilidad de que fueran expropiadas, que el Estado se apropiara de ellos y decidiera administrar, generar pensiones por una vía alternativa al ahorro de cada uno de los trabajadores. Y eso se rechazó por amplia mayoría. Entonces, se dio esta polémica en la cual evidentemente los convencionales han tratado de denunciar esta vulnerabilidad sobre la cual están los fondos de pensiones y la mesa y otros convencionales han tratado de ponerle freno diciendo que esto no es así, que hay que esperar. Y lo que uno ve es que al final del día lo que está sucediendo en la convención es que los fondos de pensiones están quedando de manera premeditada vulnerables, los están dejando sin protección. Si uno en verdad quisiera proteger la propiedad de los fondos de pensiones, basta con una iniciativa que diga que no van a ser expropiados, que no se les va a quitar la propiedad de sus fondos a los trabajadores, y eso cada vez que ha podido la convención lo ha rechazado. Y bueno, y se ha iniciado también entonces el camino alternativo. Uno ve de pronto que lo que ha hecho el gobierno también, a medida que esto va avanzando,
de alguna forma, los primeros días vimos a la ministra del Trabajo diciendo que tenía que haber fondos y por eso el gobierno estaba en contra del quinto retiro, de forma que quedaran fondos para una reforma de pensiones. Y luego el presidente zanjó otra posición, los ministros se alinearon con la posición oficial del gobierno, la posición del presidente, en la lógica de los fondos que ya están no van a ser susceptibles de una reforma de pensiones, de manera que, el gobierno y el Estado pueda tomar la administración de esos fondos. Y eso responde un poco a una estrategia de dividir fondos y cotizaciones, que eso es de alguna forma el camino que va a seguir la discusión ahora más. Y ahí yendo a esa discusión que en el fondo separa entre los fondos que ya existen dentro del sistema, es decir, los ahorros que ya tienen los trabajadores, versus las cotizaciones futuras. Es decir, lo que después de una eventual reforma de pensiones, que esperemos llegue a algún momento porque obviamente ya lleva muchos años tramitándose, esos ahorros futuros podrían pasar a un fondo colectivo y dejar de pertenecer a los fondos propios o individuales de cada trabajador. Y ahí en ese sentido, ¿cómo marca la agenda la entrevista de Bernardo Fontaine? Que Bernardo Fontaine denuncia un poco comentando esta iniciativa popular de Noma FP, que en el fondo, como todas las cotizaciones futuras pasarían a este fondo colectivo, dice, mira, no se están protegiendo o los fondos de los trabajadores dejarían de pertenecer a ello, y ahí después hubo toda una polémica respecto a si se refería al ahorro que está acumulado respecto a las cotizaciones futuras. Pero a tu juicio, ¿por qué se hace esa distinción? ¿Por qué se distingue entre los ahorros que ya están y las cotizaciones que vienen? Y segundo, ¿qué es lo previsible respecto a cómo se va a dar esta discusión? En el sentido que, yo estoy de acuerdo contigo, a propósito han dejado en un estado más o menos de vulnerabilidad los ahorros que existen, si bien no se ha dado ni una declaración ni decreto de expropiación, porque además la convención no lo puede hacer, pero eso es otra discusión. Pero ¿cómo se va a terminar dando esto cuando el ambiente está de esa forma? Claro. O sea, aquí varios puntos. Yo creo que lo primero que hay que reconocer y que hay que poner sobre el debate público es que, más allá de las posibilidades reales, de los votos, de que esté en el contexto de lo que vaya sucediendo en la política contingente, el oficialismo, el gobierno, los partidos de la coalición de gobierno y otros colectivos políticos que están hoy día en la convención tienen historial, no aparecieron de la noche a la mañana y estamos tratando de descubrir cómo es su visión respecto de la seguridad social. Es sabido, es conocido que para el oficialismo, si tuviera la posibilidad de diseñar desde cero un sistema de pensiones, sería con reparto, sin propiedad de los fondos, sin inversión, sin ahorro, y la razón para no estar en esa postura es simplemente para que el oficialismo y las fuerzas políticas que comparten esa visión no estén hoy día defendiendo propuestas que no hagan en concreto avanzar hacia un sistema explícitamente así, es la popularidad que han tomado los fondos de pensiones siendo parte de la propiedad de los trabajadores a razón de los retiros. Eso es una consecuencia que yo creo que la oposición frente al gobierno anterior, el oficialismo, no predijo de cara a impulsar los retiros. Recordemos que el presidente cuando era parlamentario, estuvo a favor de los retiros, los votó a favor. Y yo creo que una de las consecuencias que no predijeron era aquello, que la ciudadanía se iba a dar cuenta que los fondos efectivamente sí existían, que en algún momento se trató de instalar el mito de que no existían, de que la AFP casi que una estafa piramidal, los fondos estaban ahí, fueron disponibles, se liquidaron los activos financieros y se le hizo la transferencia a las personas que eran propietarias de sus fondos de pensiones. Y la consecuencia fue que las personas se dieron cuenta de que los fondos efectivamente estaban ahí, que son de su propiedad y quieren que eso siga siendo así. Y en ese espacio político coyuntural resulta imposible para el oficialismo y para algunas fuerzas de política de la convención sostener abiertamente que quieren terminar con eso, porque es impopular. Y en esa lógica, lo que sí pueden hacer, teniendo en cuenta que su sistema ideal de pensiones es un sistema sin ahorro o colectivo, un fondo común manejado por alguna entidad estatal, obviamente van a tratar de avanzar en lo posible hacia ese sistema. ¿Y cómo lo pueden hacer hoy día? Efectivamente, los fondos de pensiones que ya están y que las personas pueden entrar, dependiendo de su AFP, pueden entrar a la página de la AFP, recuperan la clave si no se acuerdan de la clave y van a ver cuál es el número que tienen
en su fondo de pensión. Y esos fondos hoy día resulta que entonces no los pueden tocar. Las fuerzas políticas no pueden hacer una reforma que incluya tomar esos fondos, pero lo que sí pueden hacer es, o lo que están tratando de hacer es echar mano a las cotizaciones hacia el futuro, es decir, los fondos que puedan ir construyendo los trabajadores mes a mes de ahora en más. Una vez que se apruebe la reforma, una vez que se aprueben los cambios al sistema de pensiones, de ahí en adelante toda la cotización, todo el ahorro que podría eventualmente irse hacia el sistema de capitalización individual, hacia la AFP, donde las personas tienen su fondo de pensión, se irían entonces a un sistema de ahorro colectivo o bien manejado por un ente estatal. Y eso en el fondo responde a una estrategia política coyuntural que hoy día resulta imposible entonces hacer que en el fondo estos fondos de pensiones que ya están pasen a un sistema nuevo, pero sí puede entonces hacerse de la propiedad de alguna forma de las cotizaciones nuevas, que va un poco de la línea con lo que está pasando en la reforma de la salud. La discusión que se está dando respecto a FONASA, la ISAPRE, el 7% del sueldo de todos los trabajadores, es que el sistema público se va a hacer del 7%, o sea, todos los trabajadores van a tener que entregarle a FONASA su 7%, sin importar si FONASA les da o no prestaciones. Entonces, todas las personas que hoy día tienen ISAPRE, que quieren seguir teniendo las mismas prestaciones, o sea, la misma cobertura, en el mismo lugar, el mismo prestador, la misma clínica, el mismo laboratorio, van a tener que pagar su 7% a FONASA, al Fondo Común Público, y además contratar seguros complementarios que se van a pagar del bolsillo, el fondo de lo líquido, de lo que le reciben mes a mes, para tener una cobertura similar o igual a la que tienen hoy día. Y esa lógica de que el Estado toma control de un porcentaje de tu sueldo, que es lo que está haciendo lo que está discutiendo con el tema de la salud, también está pasando con el tema de las pensiones, en el cual en el fondo se busca que el Estado administre las cotizaciones ahora en más para construir un nuevo fondo, dado que el que ya está ahí no, es impopular que lo toque. Y ahí, cuando uno profundiza en el tema de las pensiones, es imposible dividir esta discusión con lo que ha pasado con los retiros. Y en el fondo también el problema que hoy día enfrenta el gobierno y también los convenciones constituyentes es que esto de los retiros se transformó en un monstruo de muchas cabezas porque finalmente se creó esta sensación o esta certeza de que los fondos están ahí, de que existen, de que son propiedad verdaderamente de los trabajadores y además de los que eventualmente existe la posibilidad de echarle en mano si es que se requiere por parte de los mismos trabajadores apoyando este tipo de iniciativas. Y por otro lado también crea el problema en que cómo se construye de aquí en adelante un sistema de pensiones si es que los trabajadores temen a que esos fondos puedan dejar de existir o no van a ir para su cuenta individual. Es decir, hoy día que es un acuerdo transversal que el sistema de pensiones requiere más recursos, ¿qué incentivos tiene una persona, un trabajador para estar de acuerdo con eso si es que hay incertidumbre respecto al manejo de sus fondos y a quién van a ir destinados finalmente o si eso se va a traducir en una mejor pensión? No, por supuesto que es un tremendo problema. Es sabido hace mucho rato en Chile que un sistema de pensiones no se sostiene con el 10%. O sea, un sistema de reparto, o sea, un sistema de capitalización individual, el 10% de la cotización simplemente no es suficiente. Y ahí queda una tarea pendiente de distintos gobiernos, de distintos signos políticos que simplemente no hicieron lo que tenían que hacer en su momento para evitar que se generara esta presión en torno al tema de las pensiones. Pero ya estamos en la situación de que efectivamente es un tema que tiene mucha presión, mucha tensión. Si uno ve la encuesta, el tema de las pensiones está muy arriba en términos de las prioridades de los chilenos. Y lo que tú comentas es clave, José Francisco, porque el tema de la confianza efectivamente es muy complicado cuando lo que está proponiendo un sector importante de la convención, cuando lo que está proponiendo el oficialismo, el gobierno, es muy cercano o es más cercano a sistemas que no están teniendo resultados, sistemas que en otros países efectivamente han tenido problemas de déficit, problemas de sostenibilidad, del tema de los ahorros. Ha sido muy complicado de alguna manera tener un sistema para muchos países que no cuente con los elementos que cuenta el sistema chileno, que es el ahorro, que es la inversión, que es la propiedad de esos ahorros por parte de los trabajadores. Y tú mismo lo dijiste, las consecuencias de los retiros han sido en distintos frentes. Por ejemplo, lo que pasa con los créditos hipotecarios, lo que pasó con la caída del Fondo E, que impactó a las personas que no retiraron.
Y efectivamente lo que hizo fue reforzar la confianza en un sistema de capitalización individual, en un sistema en el que las personas tienen la propiedad de su fondo. Y salir de eso también puede generar una implosión, una tensión respecto a una tensión social, una tensión política que yo creo que va a poner en jaque, va a ser muy difícil que se avance hacia algo en el que las personas no son dueñas de sus recursos. Y por lo tanto se van a tener que buscar caminos que de alguna forma traten de hacer que la ciudadanía entienda que los recursos son de ellos. En la campaña presidencial uno veía a candidatos, precandidatos diciendo no, es que van a existir cuentas nocionales en un fondo común, pero usted vamos a llevar la cuenta como un medidor de agua de cuánto ha puesto. Bueno, pero ahí no hay propiedad, tiene una cuenta, pero que no sirve si es que al final del día eso no se condice con algunos elementos que son clave, que no sé si tenemos tiempo para discutirlos, pero elementos que son clave, que es que los recursos se utilicen exclusivamente para pensiones y que sean de propiedad de los trabajadores, entre otros elementos que son clave en un sistema de pensiones. No, y además todas las consecuencias de una norma de ese tipo, como por ejemplo que dejan de ser heredables este tipo de fondos, porque las cuentas nacionales evidentemente no generan herencia, pero ahí volviendo al tema constitucional, en cómo se ha estado dando la tramitación, ¿en qué etapa estamos hoy día en esta materia respecto a las iniciativas populares o a lo que han presentado los convencionales? Y un poco si tuviéramos que hacer algo de ficción, ¿cómo se ve que se va a desenvolver esta discusión? Porque lo que algunos dicen es que la convención al final está intentando legislar una política pública a través de una idea constitucional que obviamente va a enmarcar o a condicionar el debate al futuro respecto al sistema de pensiones que quieren los chilenos. Bueno, como comentábamos, todas las discusiones que se dan en torno a las pensiones están bajo la lógica del derecho a la seguridad social. Y por tanto eso se ve en la etapa de trabajo de comisión, en la comisión número 4 de Derechos Fundamentales. La comisión tiene que emitir su informe, eso va al pleno. Toda esta situación del rechazo a Con mi plata no sucedió la semana pasada. Y por lo tanto estamos en la etapa en la que se están viendo las posiciones, o sea, están quedando explícitos sobre la mesa cuáles son los ideales, cuáles son los diseños a los que están apuntando los distintos colectivos políticos en términos de cómo quieren que sea el sistema de pensiones. Esto va a seguir siendo parte de la discusión. Algo que sí está zanjado es que la iniciativa, por ejemplo, rechazada en la Comisión de Derechos Fundamentales, Con mi plata no, que ya lo dijimos, que es la iniciativa que más apoyo, la iniciativa popular, que más apoyo recibió respecto de todas las iniciativas populares presentadas por la ciudadanía a la convención, y esa fue rechazada y eso muere ahí. O sea, cuando son rechazadas en general en comisión, ya no se pueden volver a presentar, no se discuten, eso quedó ahí. Y eso también abre un espacio para discutir acerca de cuán real es la participación ciudadana o si lo importante es la cantidad de gente que participe o bien si la gente que participa está alineada con lo que piensan los convencionales. Ahí hay toda una discusión en torno a la validez de aquello. Pero ¿cómo uno ve que puede avanzar esto? Hay algunos temas que uno tiene que tener presente en términos de cuáles son caminos posibles de las reformas que se van a presentar y cuáles son algunos riesgos. Primero, cuando tiene que el sistema de pensiones chileno ya tiene propiedad, hace que los trabajadores tengan propiedad de sus fondos y eso evidentemente hoy día no es popular, una estrategia sería esperar. Esperar hasta que no sea tema, tenga menos compresión, menos atención el tema, para luego en el futuro empezar una reforma que busque de alguna manera avanzar hacia la propiedad colectiva, o sea, que las personas dejen de ser dueñas de su ahorro. Eso es algo que uno puede pensar que están pensando en los convencionales, cuando a propósito dejan vulnerables los fondos de pensiones, cuando deciden rechazar toda indicación que de alguna manera busca poner freno, busca decir, oye, estos fondos son de los trabajadores, son inexpropiables, el Estado no puede acceder a ellos, y cuando a propósito, por amplia mayoría, se rechazan esas posturas, evidentemente se deja esa puerta abierta a que en 4 o 8 años más efectivamente venga una reforma que busque incluso tomar los fondos que quedaron atrás de cara al tamaño. O sea, estos son muchos recursos. Previo a los retiros, el sistema de pensiones chilenos, si uno sumaba la plata que tenía cada uno de los trabajadores ahorrada, eso llegaba a los 220 mil millones de pesos en la lógica de dólares, sí, disculpa. 220 mil millones de 220 mil millones de dólares, que es más o menos
3 veces lo que gasta Chile en un presupuesto anual. O sea, son 3 años de todo el aparato estatal funcionando. Gratuidad, carabinero, las Fuerzas Armadas, los servicios locales de educación, todo lo que gasta el aparato público. Y eso, la reflexión en el fondo es que es mucha plata, son muchos recursos. Luego el retiro, eso baja hasta los 150, 130 mil millones de dólares, pero sigue siendo 2 años de gasto público. Por lo tanto, esperar 4 años, 8 años para que el gobierno de turno pueda disponer de esos recursos, directa o indirectamente, para su programa de gobierno, para elementos que sean de su interés coyuntural, puntual, de ese periodo específico de gobierno, resulta muy atractivo, sigue siendo muy rentable. Ese es un camino. Y los caminos que se han seguido en otros países, cuando no se ha podido llegar directamente a la lógica de construir fondos comunes, que una forma de que el Estado tenga este fondo común es apropiándose de lo que ya tiene, que ya sabemos que en corto plazo no se puede, o empezando a construir ese fondo de a poco, apropiándose de las cotizaciones nuevas, ¿cierto? Pero otra alternativa, en lugar de construir ese fondo directamente común, es hacerse de la propiedad de la administradora. De forma que si existe un único ente estatal, o bien el Estado decide no nacionalizar los fondos, pero sí nacionalizar las AFP, de forma que las AFP sean de propiedad estatal, al final del día lo que sucede es que hay espacio para que la decisión de en qué se invierten o en qué no se invierten los fondos esté sujeta a criterios políticos, a todos los criterios que se utilizan y que todos sabemos que están susceptibles los fondos de público al final del día. Y hoy día es una protección, es una garantía que existe en nuestro sistema. En nuestro sistema, la AFP que no invierte los recursos que administra con el único objetivo de maximizar, agrandar, amasar la mayor cantidad posible de fondos para hacer la pensión de sus cotizantes lo más grande posible, termina perdiendo. Termina quedando en desventaja respecto al resto de la AFP, sus cotizantes se pueden ir y puede quebrar. Y por lo tanto, el único criterio que hoy día se utiliza para la inversión de los fondos de los trabajadores es maximizar la pensión. Si existiera un ente estatal que a través como dijimos, la construcción de una nueva AFP estatal, un nuevo ente estatal, que de alguna manera no tuviera competencia, o sea, obligar a todos los trabajadores a estar ahí y que esa entidad estatal administre sus fondos, efectivamente tiene espacio para que se inviertan en lo que en otros países han denominado como los proyectos estratégicos, como, mira, esto no da tanta rentabilidad, pero es muy importante como país que tengamos un tren a lo largo de Chile. Uno puede decir, bueno, de pronto un tren puede ser importante, podemos discutirlo, pero no con los fondos que son para pensiones, porque el costo de oportunidad es que, oye, perdamos un montón, que cada trabajador pierda un montón de recursos versus lo que podría tener en el caso de que sus fondos se inviertan pensando en maximizar la pensión y no en cumplir criterios que sean relevantes para el gobierno de turno y para otros criterios que se pueden incluir en la toma de decisiones de inversión de los ahorros. Y al final, cuando... Bueno, es imposible no meterse en la discusión de pensiones propiamente tal a propósito de estas normas, pero al final, cuando nosotros tenemos un sistema de pensiones como el chileno, que está compuesto de esta capitalización individual, ahora hay que agregarle a la ecuación la pensión garantizada universal y por supuesto también lo del ahorro voluntario, la pregunta es si estos elementos dejan de existir en el futuro o al menos van a ir desapareciendo progresivamente si es que se hace esta distinción entre lo que está hoy día en los ahorros versus cuál va a ser el destino de las próximas cotizaciones, ¿cuál termina siendo el incentivo de las personas para querer, por ejemplo, ahorrar más o, por ejemplo, voluntariamente contribuir a sus pensiones? Sí, primero ya saben que se pueden utilizar esos recursos en otras cosas, todos preferimos gastar ahora en vez de ahorrar, o si no, no sería obligatorio un sistema de pensiones en absoluto. Y lo segundo, versus a lo que comentábamos antes también, de que todo sistema de pensión, en particular el chileno, necesita más recursos y no menos recursos. Claro. Bueno, comentamos que un problema del sistema de pensiones chileno es la baja tasa de cotización. Efectivamente, ningún sistema, sea de capitalización individual, de reparto, con matices, aguanta con un 10%, eso es poco. Versus el estándar internacional de la cotización para pensiones. Pero además hay otros problemas, por ejemplo, la informalidad laboral, por ejemplo, las lagunas, y obviamente que cuando uno tiene un sistema que
renta menos, en el que los trabajadores no son propietarios de su fondo, en el que uno al menos tiene la duda o bien tiene mucha certeza de que los criterios de inversión, como las decisiones que se van a tomar con la plata de los trabajadores, no son para beneficio de las pensiones de los trabajadores, sino que para beneficio de otros agentes. Tiene todos los incentivos del trabajador para no cotizar, profundizar la informalidad laboral, profundizar estas figuras en las cuales el sueldo imponible es el mínimo y se usan otras comisiones. Y eso es, de alguna forma, también minar los beneficios, la solidez del mercado laboral chileno. No suma, resta al final del día. Y hay otro elemento que también es importante, que no está en la discusión pública, pero yo creo que es muy valioso. Son pocos los chilenos al final del día que tienen los conocimientos, los recursos, la capacidad de ahorro, el tiempo, la energía para meterse, para involucrarse en el mercado financiero, para tratar de ahorrar e invertir. Son pocos los chilenos que hacen eso. Y la AFP de alguna forma democratiza ese espacio en el que todos los chilenos todos los trabajadores a través de su fondo son en parte dueños de alguna empresa chilena o en el extranjero, reciben beneficios de esa empresa. De alguna forma democratiza el acceso a los réditos del sistema financiero. Y si tú cambias eso, lo que estás haciendo es cerrando la puerta, no estás generando más oportunidades, estás restando oportunidades a la lógica de que menos personas se van a poder beneficiar del sistema financiero, que al mismo tiempo va a estar produciendo menos externalidades positivas, como el tema de los créditos, que sabemos que hoy día los créditos hipotecarios son muy, muy difíciles de conseguir, y otras externalidades que se van dando cuando uno tiene un país con menos capital, menos capacidad de ahorro, como respecto a lo que teníamos antes, previo a los retiros, y obviamente que respecto a lo que podríamos tener en el futuro si es que cambia drásticamente esto de las pensiones. Y una pregunta final en el minuto que nos queda. ¿Qué cosa probablemente va a pasar, y esto ya en el campo de la apuesta, qué cosa crees tú que va a pasar en la convención respecto a esta materia? ¿Van a aprobarse esta medida de que los ahorros futuros no sean para cotización individual y se va a mantener el estatus de vulnerabilidad para la protección jurídica de los fondos actuales? Sí, yo pienso que hay poco espacio de duda respecto a que eso vaya a pasar. Uno de los convencionales diciendo, no, esperen, no. Bueno, pero si uno está cocinando y va a hacer una torta y le echa 1 kilo clavo, una taza de sal y 4 kilos de tierra, uno sabe que eso va a salir mal. Aquí es lo mismo. El Pleno ya se pronunció respecto a una norma que buscaba proteger a los fondos de pensiones y la rechazó. Y en Comisión de Derechos Fundamentales también se rechazó una norma que buscaba protegerlo y se aprobó aquella norma que buscaba que fueran de administración pública estatal y con muchos objetivos distintos a maximizar las pensiones. Y dado que uno tiene un pronunciamiento de la Comisión y un pronunciamiento del Pleno respecto a esta materia, yo pienso que va a seguir su curso. O sea, los fondos van a salir con un nivel de vulnerabilidad importante y el enfoque va a ser hacia un ente público que administre o fondos comunes o los fondos trabajadores, pero está en riesgo absolutamente la propiedad de los fondos de pensión de los chilenos y está en riesgo la cotización también, un porcentaje importante del sueldo de los chilenos todos los meses. Patrick Poblete, ingeniero, investigador del Instituto República, muchas gracias por habernos acompañado en este especial Constituyente de Agricultura. No, muchas gracias por la invitación, Felijo. Muchas gracias a ustedes por su audiencia. Nos seguimos encontrando en una próxima edición de este especial Constituyente. Nos vemos, que estén muy bien.